Bien, antes que nada, decirles que ya envié las notas que estaban pendientes. Voy a proceder a calificar el laboratorio 3 y quería oír, antes de comenzar la asesoría de este día, sus comentarios acerca del laboratorio 3. ¿Cómo les pareció? Si lo sintieron que los ejercicios estaban más acorde a los ejemplos, si pues, el tiempo se recortó, ¿verdad? Ya no eran 3 días, sino que solamente 24 horas. No sé, quisiera recibir una retroalimentación de parte de ustedes, alguien que a través del chat o a través de su exposición verbal me dijera, ¿verdad? Alguien que quisiera participar. Ok, ahí estoy leyendo los chats, pues eso nos sirve, ¿verdad? Correcto, eso también sentí yo, que los ejercicios estaban más parecidos a los que se habían dado en la clase. ¿En qué sentido estaba confuso el ejercicio 2? Tal vez porque no se decía explícitamente si se quería en modo consola o en formulario Windows, tal vez eso es lo confuso, o era con respecto al enunciado. Sí, aclarar que era opcional, ¿verdad? Si usted lo hacía por aplicación de consola, estaba bien, y si lo hacía de manera con formulario Windows, también estaba bien. O sea, quedaba ya un poco a criterio de ustedes, no se les quiso obligar, eh, ¿verdad? Algunos, como Noé, como Angélica, me preguntaron explícitamente y pues yo les contesté que de la manera que les saliera más sencillo. Si usted pues, consideraba que era a través de eh, era más fácil hacerlo de modo consola, pues se le podía admitir de esa manera. Así que bueno, en general, para no invertir mucho tiempo en esto, pues ya me llevo una idea y también queda registrado en la grabación la opinión de ustedes, que es lo más importante. Solo pasar a avisarles que, que, por la situación de la suspensión de actividades de la semana pasada, pues hay una reprogramación de fechas. Así es que, por favor, eh, revisen en el campus las nuevas fechas. Eh, entiendo que la siguiente evaluación es la actividad 2 en línea, ¿verdad? Así es que, por favor, revisen todo eso. El segundo parcial y la entrega del proyecto, que son las actividades que tenemos pendientes. Por mi parte, yo tengo pendiente entregarle las notas del laboratorio 3. Todavía no he comenzado a calificar. Y también de algunos compañeros, más que todo el caso del bachiller Grijalva, que pues recién acaba de integrarse al grupo, por tanto a él no le he calificado ¿cómo se llama? Ni el primer laboratorio, ni el segundo, y tengo varias eh, cosas pendientes con él. Bueno, el segundo sí, y parte del parcial también, ¿verdad? Pero no le he digitado algunas notas. Lo mismo con el compañero Noé Córdoba, porque también con él no lo habían asignado a mi grupo por un error del coordinador, y entonces pues también no sé si están completas sus notas. Denme un poco de tiempo, lo que es la próxima semana, para ir saliendo con esos pendientes. Si no tienen alguna pregunta, podríamos dar inicio a lo que es el tema correspondiente al día de ahora. ¿Qué dicen?
Ok, muy bien. Gracias, Bachiller Córdoba. Entonces, vamos a trabajar ahora con lo que es el manejo de archivos. Para comenzar, quisiera preguntarles si ya vieron los videos que están en el campus. Yo he logrado ver dos, déjenme ver, tres. He logrado ver tres. He logrado ver dos que son del ingeniero Eric Pérez y uno que es del ingeniero Vladimir Díaz. Son con respecto al manejo de archivos en C# y el del ingeniero Vladimir Díaz es más específicamente de la parte teórica con respecto a los conceptos asociados con los archivos. Si alguna de ustedes pues ya tuvo la oportunidad de verlos, no sé si tendrán alguna duda sobre esos videos. Si no los han visto, pues los invito a que los vean. Ustedes saben que todos estamos aprendiendo esta nueva metodología, es decir, a todos nos ha tocado aprender algo nuevo. Tal vez pues no somos los profesionales en edición de videos. Puede ser que la voz no nos ayude, los ademanes no sean los adecuados, pero traten ustedes de superar eso e irse al contenido de lo que es el video, ¿verdad? O sea, tratemos, yo sé que a veces también en las clases presenciales hay unos que uno los mira y están durmiendo tan plácidamente que hasta envidia da, ¿verdad? Pero pues tratemos de hacer un esfuercito y revisemos ese material. Yo lo he revisado, me queda pendiente todavía revisar la parte del SQL, que según veo ahí en el campus, los videos los ha realizado el ingeniero Oscar Díaz. El ingeniero Oscar Díaz va a ser profesor de ustedes en la materia de programación 2 y programación 3. Así es que, bueno, la verdad, les estoy hablando de la modalidad presencial. En la modalidad en línea sí no sé quién es el profesor de esa asignatura, pero él es una persona bastante conocedora de ese tema, es un desarrollador que ya tiene bastantes años de estar desarrollando proyectos grandes, pero igual a veces nos cuesta expresar. Entonces, no sé, quisiera dejar este espacio por si hay algunas preguntas. Y si no, pues pasamos a lo que les tenía preparado. ¿Qué dicen? Entonces, eh, yo voy a cambiar un poco el orden como les exponen el tema en el campus. Porque el tema en el campus, primero están los dos videos del ingeniero Eric Pérez, perdón, que es esta persona, este profesional, este ingeniero, él es el coordinador de toda la carrera de sistemas. Por si ustedes le querían poner una cara, una identificación física al jefe de toda la carrera, es él. De él depende el ingeniero Daniel Rodríguez, que es mi jefe, ¿verdad? Así que así está la estructura jerárquica. El correo electrónico de él es eric.perez@ues.edu.sb. Él es el coordinador general de toda la carrera. Es el que ha grabado los videos los primeros dos videos de archivos. El tercer video, que es el del ingeniero Vladimir Díaz, él es el coordinador de la materia programación 1 a nivel presencial, en la modalidad presencial. Él fue mi jefe el ciclo pasado que yo estaba trabajando con introducción a la informática de manera presencial. Entonces,
Yo voy a comenzar la asesoría del día de ahora repasando un poco lo que el ingeniero Vladimir explica. Y después ahondando la parte del ingeniero Pérez, o sea que ahí es donde le voy a dar vuelta. Como siempre, pues voy a compartir pantalla ahorita con ustedes. Ustedes me avisan, por favor, si la logran ver. ¿Logran ver el esquemita? Pues están bien calladitos, no me contestan. ¿Se logra ver, jóvenes? Sí, ya se ve. Bueno, este archivo, como en otras ocasiones, es un archivo auxiliar que a medida que va pasando el desarrollo ya sea de la tutoría o de la asesoría, voy creando. Aquí ya traigo algunas cosas adelantadas. El archivo se llama archivos.docs porque es el tema de la unidad 7. Y yo igual al concluir la asesoría se los voy a compartir. Estas imágenes, como les decía, las he tomado del video del ingeniero Vladimir Díaz. Esta imagen me llamó mucho la atención. Dentro de las cosas que él explica, pues está la memoria principal del computador, ¿verdad? Esta memoria principal se comunica con el CPU, es decir, todo lo que es este cuadro verde es el CPU. El CPU está formado de la unidad aritmética y lógica, de la unidad de control, donde están los buses, y de los registros. Los registros también son formas de memoria. Entonces, la memoria principal, que es que cada vez que apagamos nuestra computadora se borra, entonces se comunica con el CPU, se procesan los datos y se almacenan de manera permanente, podría ser en un archivo o en una base de datos. Y la próxima vez que los queramos ocupar, los podemos acceder y los cargamos en memoria para volver al mismo proceso. Eso es lo que significa este dibujito, este esquema. Es un esquema que les puede ayudar a caer en la cuenta de cómo trabaja la memoria principal y la memoria secundaria. Preguntas acerca de este esquema, yo creo que esto lo han de haber visto en Introducción a la Informática, pero si no, pues lo estamos repasando o lo estamos dando ahorita. Sientan confianza de interrumpirme, ¿verdad? Porque yo ahorita ya no veo la conferencia, entonces no veo los chats. Entonces, si me preguntan a través de chat, no lo voy a poder chequear. Así que pueden interrumpirme, no hay ningún problema. Eso, digamos, es uno de los esquemas que quería compartir con ustedes. El otro esquema es este. Vamos a reducir un poquito el tamaño. Eso que tenemos acá en la pantalla es una forma gráfica de explicar lo que es una base de datos. Estos temas los estamos abordando primero porque forman parte del contenido y segundo porque les van a servir para lo que es el proyecto. Entonces tenemos que, pues a nivel más básico, la computadora reconoce dos datos, los bits, el 0 y el 1. Los aglomerados o conjuntos de bits van formando bytes. Dependiendo del procesador que ustedes utilicen, pueden tener componentes de 2 bytes, 4 bytes, 6 bytes, 8 bytes, pero lo importante es que una
un conjunto de 8 bits hacen un byte. Después pasaríamos al concepto de campo. Un campo es como un dato. El nombre es un campo. Un código, un carnet es un campo. El valor de una nota es un campo. Estos son ejemplos de campos. Los campos son notas, son datos. Una variable es un campo. De ahí vienen los registros. Los registros son, digamos, como una fila, como un conjunto de datos que pertenecen a una misma persona. Por ejemplo, tenemos como nombre Vladimir, como código este valor y como nota este. Es decir, toda esta fila de datos corresponden a un registro. ¿Qué son los archivos? Los archivos son conjuntos de registros. Entonces, si ustedes se fijan, vamos como haciendo cada vez más grandes las cantidades de datos que se manejan. Al final llegamos a que necesitamos un dispositivo de almacenamiento para guardar, por un lado, archivos con datos de estudiantes, en otro lado, archivos con datos de materias, y en el otro lado, por ejemplo, archivos con datos de profesores. Aquí tenemos conjuntos de archivos que a veces les llamamos directorios, pero que si están organizados y guardan relaciones de jerarquía entre ellos, entonces podrían corresponder a lo que es una base de datos. En palabras sencillas, una base de datos, muchos datos, conjuntos de datos de gran volumen, pero que están organizados, no están desordenados, no están solo guardados, pero sino que guardan una jerarquía para poderlos accesar, para poderlos manipular. Entonces me gustó también mucho esta imagen que pone el ingeniero Vladimir en su video, porque explica así de manera sencilla lo que es una base de datos. Nuevamente, exhortarles a que si tienen duda, pues me pueden interrumpir y consultar. De ahí él comienza a hablar de lo que son los tipos de archivo. Y dice él que los archivos, de acuerdo a su contenido, se llaman de texto y se llaman binarios. Es decir, esta ya es una primera clasificación de archivos. Nosotros en este curso vamos a trabajar con archivos de texto. Aquí la principal diferencia es, un archivo de texto es un archivo que usted lo puede ver. Usted abre el archivo y usted puede ver el contenido. Usted lo entiende. Es como que yo agarrara aquí el notepad y le digo archivo, le digo abrir y acceso al archivo nuevo y yo puedo ver, entiendo el contenido de ese archivo. Pero si yo vengo y digo archivo, abrir y en vez de poner un archivo .txt, quiero abrir un archivo .doc. Vean, puedo ver el contenido, pero para mí es totalmente incomprensible. Estos son los archivos binarios. Todos los archivos que necesitan un programa para poderlos abrir, para poder comprender su contenido, son archivos binarios. ¿Qué archivo necesitamos para poder conocer el contenido de este doc? Necesitamos Word. Mientras que acá estamos ocupando una herramienta muy sencilla que tiene el Windows, ¿verdad? Aquí tenemos este que también es de texto y perfectamente comprendemos lo que es su contenido. Entonces están los archivos de texto y los archivos binarios. Repitiendo, los de texto son aquellos que se dice que tienen información plana. Eso quiere decir que no necesitan ningún otro software para poder ver su contenido. Mientras que los binarios, todos estos, ¿verdad? Podrían ser ejemplos de archivos binarios. Entonces veamos aquí los archivos ejecutables, los archivos por lotes, los archivos de imágenes.
Vean, ahí dice explícitamente archivo binario con imágenes, ¿verdad? Podría ser un archivo creado en Paint, por ejemplo. Archivo binario que genera una aplicación ejecutable. Entonces, los que son .bat y los .txt son los únicos dentro de este cuadro que son archivos de texto. Los demás son binarios. Bueno, aquí también están los HTML, ¿verdad? Que sirven para programar las páginas web. Así que ahí tienen un cuadrito resumen con los diferentes iconos que representan las aplicaciones. Con eso estamos repasando el material teórico. Hoy tenemos otra clasificación de los archivos. Los archivos, de acuerdo al modo como usted puede acceder a los datos que están almacenados, son secuenciales o de acceso directo. Lo que tenemos a la izquierda es una ejemplificación, es una ilustración de los archivos con acceso directo. Y los que tenemos a la derecha son con acceso secuencial. Vean que las flechas indican que para acceder al tercer registro, yo tengo que leer el primero, después el segundo y después el tercero. En este caso, en los de acceso directo, puedo ir directamente con el código del registro a leer el archivo 2, después pasarme a otra operación y desde esa operación accesar también de una vez el cuarto registro, es decir, no hay un orden preestablecido. Entonces tenemos dos clasificaciones de archivos, de texto y binarios y secuenciales o directos. Así es que esa es, por el momento, las clasificaciones que vamos a manejar. Lo que tenemos en esta otra parte es un poco lo que es el concepto del motor de una base de datos. En este primer esquema tenemos el programa, la aplicación, ¿verdad? El programa. Ocupamos archivos y funciones de abrir y accesar la información. Se le hace una solicitud al sistema operativo del computador y a través de un flujo se logra acceder a la información solicitada. Hay una comunicación bidireccional entre el sistema operativo y el modo de almacenamiento, ¿verdad? Y aquí lo que estamos diciendo es que las operaciones en los archivos se hacen por medio de flujos. Un flujo tiene un término, un flujo en C# se llama stream, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar mucho con este término de stream, y el término de flujo es como conjuntos de datos que se mueven, digamos, de los archivos a la memoria y de la memoria a los archivos. Entonces, si lo que hacemos es leer el contenido de un archivo, entonces se dice que eso es un flujo de entrada. Y si lo que hacemos es escribir en un archivo, entonces se dice que ese es un flujo de salida. Entonces, eso, digamos, son términos generales. Vamos a decir un flujo de entrada. Vamos a poner leer datos desde un archivo. Y esto es lo que se puede llamar un stream reader, que sería su equivalente en inglés. Un flujo de salida es escribir datos en un archivo.
Es lo que se llamaría el stream writer. Déjenme decirles que para poder ocupar este tipo de objetos, este tipo de datos, este tipo de elementos en un programa, es necesario ocupar la librería system.io. O sea que se le debe agregar al inicio del programa. ¿Verdad? Para manejo de archivos necesitamos ocupar el using system.io. Aquí tenemos ya una ilustración que sería un ejemplo. Esto es en forma teórica, esto ya es un ejemplo práctico. Tenemos un formulario que es la aplicación. Tenemos aquí simbolizado por estas ruedas trucadas el motor de la base de datos. ¿Y qué es un motor de una base de datos? Es una serie de herramientas, es una serie de ya sea estructuras de datos, métodos, características que nos permiten manejar el conjunto de datos, o sea, lo que es la base de datos física. Motor o gestor de base de datos es eso. Entonces, aquí a través del formulario se tiene una interfaz con el usuario y eso hace que se relacionen la aplicación a nivel de usuario con el almacenamiento y a través de qué? A través del motor de la base de datos. O sea que esto hace las veces de sistema operativo. Eso es lo que se trata de ejemplificar aquí. De ahí viene este cuadrito. Este cuadrito es solo para ubicarlos a dónde se encuentran los gestores de las bases de datos, que sería el renglón, el nivel verde oscuro. Abajo está el sistema operativo, está el entorno de programación, están las librerías. Aquí estarían los system.io, los system collection generic, todos estos systems que hemos estado ocupando. Y ahí vendrían los gestores de las bases de datos. Al final están los lenguajes de programación que son los que nosotros ocupamos para hacer nuestras aplicaciones. Esto lo van a ir estudiando en las diferentes materias de programación que ustedes vayan estudiando, vayan cursando a nivel de su carrera. Aquí también están ejemplos de motores de bases de datos. Por ejemplo, si se va a trabajar con una base de datos en Excel, entonces usted puede ocupar este motor que es el OLEDB. Y ahí tiene, por ejemplo, si va a ocupar SQL Server, Oracle Server o cualquier otra base de datos estándar que hay en el mercado. Estos son ejemplos de motores de bases de datos. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Ha quedado claro? Sí, bueno, para los que ya también ya vieron los videos, hasta aburrido es, ¿verdad? Porque ya conocen todos los conceptos. Bien, vamos a tratar de desarrollar este ejercicio en la tutoría del día de ahora. Vamos a trabajar con lo que son archivos de texto. Entonces, ¿qué operaciones se pueden hacer sobre los archivos? Bueno, sobre los archivos se pueden abrir, se puede guardar información, se les puede cambiar el nombre o hacer una copia de la información, podemos salir del archivo y, por supuesto, podemos leer el contenido y escribir en el archivo. Así es que, pues vamos a tratar de ejemplificar todo esto en un ejemplo. Yo aquí ya lo tengo preparado. Este sería el formulario.
¿verdad? Ya lo vamos a construir entre todos, pero solo les quería mostrar el funcionamiento del ejemplo para que ustedes vean después cómo vamos a llegar hasta esa solución. Ok. Sí, ¿verdad? Ahí están contestando que se entiende. Muy bien. Entonces volvemos a lo que estábamos. Vamos a ejecutar el programa. Le damos iniciar. Y entonces aquí vamos a escribir un texto, por ejemplo. Digamos, la fecha de hoy es viernes 13 de noviembre. De 2020. Ese es el contenido del documento. Estamos ocupando un cuadro de texto de varias líneas para digitar el contenido y entonces le damos guardar. Vamos a guardar y aquí nos presenta un pequeño error porque no habíamos abierto el archivo. Y cuando, vean, la lógica de esto es la siguiente. Si usted quiere entrar a la casa, tiene que abrir la puerta primero. Le pongo este ejemplo para que no se le olvide. Entonces aquí yo quería entrar a la casa sin abrir la puerta. Entonces, ¿qué pasa? Me golpeo la nariz, ¿verdad? Para que les quede claro lo que ha sucedido en este inconveniente. Entonces, primero se debe abrir el archivo, después se puede escribir en ese archivo o leer información que ese archivo ya tenga escrita. Entonces, este error por eso se produjo, porque yo intenté guardar un archivo que no había abierto. Eso fue lo que sucedió. Vamos a cerrar acá. Vamos a detener la ejecución. Vamos a iniciar nuevamente. Vamos a decir abrir. Entonces ahí, por ejemplo, abrimos el archivo prueba. Le damos a abrir. Y el archivo prueba ya existía. Tiene eso adentro. Veamos si es cierto. A nivel de sistema operativo, veo a través del explorador. Me voy a la carpeta. Y el archivo prueba tiene exactamente lo que en el formulario me aparece. ¿Verdad? Eso es lo que realmente me aparece en el formulario. Texto en línea. Y eso es lo que tiene el contenido del archivo prueba.txt que está ubicado en el disco duro dentro de la carpeta PRN 2020, dentro de la carpeta asesorías y dentro de la carpeta del día de ahora que es noviembre 13. Entonces, toda esa dirección donde se va a abrir el archivo hay que colocarla en el programa. Entonces, ahí abrimos el archivo. Lo podemos modificar, hoy sí, y ponemos, hoy es viernes 13 de noviembre de 2020. Y entonces le damos guardar. Vean, hoy ya no nos dio el error porque ya habíamos abierto el archivo. Y entonces hoy a nivel de sistema operativo nuevamente accesamos el archivo prueba.txt y ya no tiene texto en línea, sino que tiene lo que a través del formulario le modifiqué y le dije que guardara. Otro que se puede hacer es hacer una copia y entonces yo digo guardar como y le pongo otra prueba.
.txt, es importante que le pongan la extensión. Otra prueba .txt, guardar. A nivel de sistema operativo ya veo que aquí está y exactamente tiene el mismo contenido porque lo que he hecho es un guardar como. Puedo volver a la aplicación y volver a modificar el texto y poner estamos explicando un ejemplo de uso de archivos y le doy guardar. Y entonces hoy vemos a nivel de sistema operativo. En otra prueba tengo lo que acabo de escribir y en el archivo original pues no se modificó, ¿verdad? Porque el que se modifica es el último archivo que ha sido abierto. En este caso era otra prueba. Así que con esto nosotros vemos que efectivamente el ejemplo funciona. Le damos salir y ya con eso terminamos lo que es la ejemplificación del ejercicio. Hoy vamos a explicar cómo se construyó ese ejercicio. ¿Alguna pregunta antes de entrar a esa parte? ¿Estamos bien? ¿Nadie dice nada? No sé si vamos bien o... ¿Qué dicen? ¿Cómo vamos? ¿Se va comprendiendo? Sí, vamos a compartir el código. Ahorita voy a proceder a crear el programa. O sea, yo ya lo tenía hecho, ¿verdad? Ya lo tenía probado. Pero ahorita vamos a construirlo para ir explicando cómo se programa, cómo se realiza. Solo quería mostrarles que sí funciona, que sí está bien. Ahorita vamos a empezar como a resolverlo, como que estuviéramos resolviéndolo de cero, ¿verdad? Bien, vamos a crear un nuevo proyecto con aplicación de Windows Form. Ya está puesta el directorio donde lo vamos a almacenar y le vamos a poner ejemplo archivos. Le damos a aceptar. Y allí hemos iniciado un nuevo formulario. Vamos a dar botón derecho para ver las propiedades del formulario. Y aquí donde dice Form, le vamos a poner editor de texto. Ya nos aparece, en vez de Form, editor de texto. Vamos a poner acá que se vea el cuadro de herramientas. Y lo primero que vamos a hacer es poner en el formulario un menú. Y si eso se hace con el control menú strip. Entonces, lo inserto. Menú strip. Entonces, aquí donde aparece la flechita, le doy a la flechita y a menú ítem. Le damos aquí un clic y vamos a cambiar el name, la propiedad name de la opción del menú. Le vamos a poner menú ítem, o sea, MI, menú ítem, archivo. Y dentro de la propiedad texto, le vamos a poner
archivo. Y entonces ya, hoy ya me aparece acá como primera opción del menú la palabra archivo. Parecido a como lo tenemos acá, ¿verdad? Si usted ve, le damos un clic aquí a archivo y me aparece un menú strip. Esto es lo que estamos tratando de hacer en el formulario. Muy bien, ya a este nivel hacemos otro menú. Menú ítem. Le damos clic. Y nuevamente ponemos acá. Menú ítem. Abrir. Y en el texto, la palabra abrir y unos puntos suspensivos. Vean, cuando me aparece la flechita, le doy clic, menú ítem, y después le doy clic sobre el ítem recién generado. Y este es menú ítem, guardar. Y en el texto, la opción guardar. Porque estamos tratando de crear este formulario que tenemos acá. El formulario editor de texto, en el que se está ocupando menú strip como un controlador como un objeto dentro del formulario. Y dentro de ese se tienen el menú principal que tiene archivo, y dentro de archivo las opciones abrir, guardar, guardar como salir. Esto es lo que estamos tratando de construir ahorita, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá. Cuando me sale la flechita, le doy clic, menú ítem, y después me regreso para poderlo modificar. Y entonces aquí le doy menú ítem, guardar como, y dentro del texto, guardar como. Por último, tenemos el menú ítem de salir, o sea, la opción salir, MI salir, menú ítem salir, y con esto, pues tenemos aquí ya creado el menú principal y sus 4 opciones. Vamos a agregar un cuadro de texto, un text box. Le vamos a poner como nombre, usted quiere, TXT, contenido archivo. Tal vez le parece muy largo, entonces le pone solamente datos, por ejemplo, bien general. Y aquí lo principal es cambiar que a donde dice multiline, aquí multiline, en vez de false, se le va a poner true. Entonces nos permite hacer un cuadro de texto tipo campo memo de varias líneas para ahí poner pues el contenido que queremos en el archivo de texto. Con esto hemos completado el diseño del formulario. Preguntas. ¿Estamos bien? Todo bien.
Ok, muchas gracias. Sigamos entonces. Tenemos acá que vamos a empezar a programar el formulario. Vamos a cerrar acá para tener más espacio de trabajo. Le damos un clic acá y un doble clic a abrir, porque vamos a programar la opción abrir de este menú. Al darle doble clic se nos genera la parte del código. Todas estas que están en grises no las vamos a ocupar, las vamos a borrar. Y como ya les había dicho, vamos a agregar using system.io. Este es importante que no se les olvide agregarlo porque es la librería que nos permite utilizar las clases y los métodos para manejo de archivos. Fíjese bien la posición donde voy a hacer la declaración de los objetos. Los objetos los voy a declarar de manera global, como parte de la clase formulario. El método, el evento que se va a generar con la opción abrir del menú que hemos creado, está dentro de la clase formulario. O sea, formulario es toda esta clase, todo el cuadrito. Ahorita estamos solamente programando esta opción, pero las variables que se van a ocupar, los objetos que se van a ocupar, se van a declarar afuera del método. En primer momento vamos a declarar una variable de tipo privado, el tipo de datos que va a almacenar esta variable son cadenas y se va a llamar archivo actual. Va a estar inicializado con nada, ¿de acuerdo? Por eso dice, estoy declarando una variable privada. Privada quiere decir que solo va a tener acceso el formulario actual, que se llama editor de texto, así se llama mi formulario. Este formulario es el único que va a tener acceso sobre la variable archivo actual, que es una variable de tipo string, es una cadena, y por el momento está inicializada a una cadena nula, no tiene nada, no tiene contenido. Vamos a ocupar la clase Open File Dialog. Vean que aquí está y aquí dice, ¿verdad? La clase que necesita para poder funcionar y dice, solicita al usuario abrir un archivo. Para eso sirve esta clase. Entonces, lo que les decía al principio es bien importante, jóvenes. No pueden utilizar un archivo si antes no lo han abierto. Y como esa es la opción de menú que estamos programando ahorita, abrir el archivo. Recuérdese el ejemplo que le di. No puede entrar a la casa si la puerta está cerrada. Tiene que abrir la puerta. Y usted podrá ser muy listo y decir, más que la dejé abierta desde la mañana. Le van a robar todos los ladrones, ¿verdad? O sea, en teoría las puertas de entrada de las casas permanecen cerradas. Y si permanecen abiertas es porque tal vez hay un portón que protege la casa para entrar. Así que siempre para ocupar un archivo, lo primero es abrirlo. Ese fue el error que me dio al principio cuando se les estaba demostrando el ejemplo. Entonces, vamos a ocupar esta clase, la clase Open File Dialog, que como dijimos acá, nos muestra, nos permite abrir un archivo. La accesamos
y vamos a crear un objeto que se va a llamar abrir archivo, que va a ser de ese tipo que va a formar parte de la clase. Acuérdense que esta línea es para instanciar una clase. Entonces hemos creado un objeto del tipo Open File Dialog que se llama abrir archivo. Entonces, si queremos comentar un poco el programa, arriba le vamos a poner variable privada de tipo string del formulario. ¿Cómo se llama Form 1? Editor de texto. Ese es el nombre que le hemos dado a nuestro formulario. Editor de texto. Aquí está. Entonces, una variable privada de tipo string de Form 1, editar de texto. En esta siguiente línea de código lo que tenemos es creación del objeto abrir archivo. Bueno, variable privada. Aquí falta poner llamada archivo actual. E inicializada sin ningún contenido. ¿Verdad? Variable privada de tipo string del formulario. El formulario se llama editor de texto. La variable se llama archivo actual. Y se ha inicializado sin ningún contenido. Esto que estamos haciendo ahora es bastante estándar. Así que es bueno que este ejemplo lo guarden y lo tengan para poderlo reutilizar. En la siguiente línea de código se ha creado un objeto abrir archivo de la clase Open File Dialog. Eso es lo que se está haciendo ahí. ¿Verdad? Si nos ponemos aquí, dice, solicito al usuario abrir un archivo. ¿No? Para eso sirve esa clase. Que el formulario le va a permitir a la persona que esté ocupándolo, o sea, al usuario, le va a permitir que pueda solicitar abrir un archivo. Eso es lo que estamos tratando de explicar ahorita. Entonces, es bien importante nuevamente recalcarles el lugar en el que se está declarando estas instancias, tanto el objeto como la variable. Son de tipo global. Van a estar disponibles para todos los eventos del formulario. Acá podemos tener da ejemplo del menú archivo de un editor de texto para dar una explicación global de lo que vamos a poner como ejemplo. ¿Por qué pongo esto? Porque a muchos de ustedes siempre se les olvida poner esto. No se les olvide poner sus datos en el código.
Eso siempre tiene una ponderación, así que traten de tener eso siempre seguro, ¿verdad? No perder esos puntitos, sino que ganarlos. Bien, entonces hoy sí ya vamos a lo que es la programación del evento. Vamos a ocupar... Licenciada, ¿podría repetir lo que acaba de decir? Esto que está acá. ¿O cuál de todo? Sí, es que lo que pasa es que me levanté para hacer una cosa y ahorita que me puse los audífonos solo alcancé a escuchar que usted dijo para no perder puntos. Sí, lo que sucede es que siempre como parte de la rúbrica de calificación tomamos en cuenta la documentación interna. Y en la documentación interna nosotros no solo vemos los comentarios, sino que los nombres de variables, los mensajes que les ponen a los usuarios y la identificación del programa. Eso se refiere a que usted diga para qué sirve el programa y quién lo ha escrito. Y eso muchas veces se les olvida y son puntos que pierden. Y le toma, ¿qué? 3, 4 segundos digitar eso y tal vez es 0.5, 0.2, 0.3 que usted puede ganar como parte de su nota. Entonces, por eso yo agregué estas 2 líneas de código que están aquí para que no se les olvide poner siempre para qué sirve el programa y quién lo ha hecho. Porque ya con esos 2 comentarios, que pueden ser 2 líneas, ya usted ya se gana esa parte de la documentación interna. No toda la documentación interna, porque la documentación interna es más que eso, ¿verdad? Pero al menos la parte de la identificación del programa se la pongo. Bueno, eso dependiendo de lo que valga toda la documentación del programa puede valer 0.5, 0.2, 0.3, que no vale la pena que lo pierdan. Eso fue lo que dije. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces tenemos un flujo de datos de entrada que es del tipo StreamReader y se llama, le vamos a poner en español, flujo de entrada. StreamReader es un flujo, o sea, los flujos ya explicamos hace un rato son paso de datos, ¿ya? Entonces, si el paso de datos es que lee el archivo para mostrarlo, es un flujo de entrada, o sea, un string reader. Pero si los datos son que yo los voy a escribir en el archivo, entonces es un stream writer, o sea, lo que sería un flujo de salida. Vamos a ocupar el objeto que se ha creado, abrir archivo, para, vamos a crearlo, ¿verdad? Para crearlo, tenemos que saber la ruta donde lo vamos a crear. Para mi caso, yo lo voy a crear allí, en esa ruta de acceso. Esto es variable hoy, cada quien lo va a crear pues donde lo desee, ¿verdad? Y se le pone la ruta. Entonces con esa línea con la primera línea de código estamos declarando un flujo de entrada de datos. Con la segunda línea de código estamos inicializando, estamos especificando la ruta donde se creará el flujo de datos. El término flujo de datos es equivalente a stream, ¿verdad? Que es la forma como C#
les llama a los archivos? Para que les vaya quedando toda esta explicación teórica ahí. Entonces, con esta línea de código hemos declarado vamos a poner declaración del flujo de entrada de datos, especificación de la ruta donde se creará el flujo de datos y recordar que flujo de datos es equivalente a stream, el término en inglés es stream, y C# así les llama a los archivos. Entonces aquí tenemos el flujo stream reader. Vean lo que dice ahí cuando nos ponemos encima, dice implementa un texto de lectura que lee los caracteres de una secuencia determinada en un archivo. Entonces hoy vamos a decir si nuestro objeto con el que vamos a abrir el archivo, que es lo que hicimos aquí arriba, si nuestro objeto con el que vamos a abrir el archivo resulta que es ok, que todo está bien, ¿ya? Sí, ahí lo que estamos diciendo es, si cuando se quiere abrir el archivo no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? En la variable que se llama archivo actual, que ya dijimos que es una variable de tipo string, vamos a colocar el resultado si lo que estamos haciendo es en el string que teníamos vacío al principio, vamos a colocar el nombre del archivo que se quiere abrir. Ya. Y como flujo de entrada, vamos a colocar el texto que se puede leer en el momento de abrir el archivo. Todo esto es como una fórmula. Esto es bastante general. Como les digo, traten de guardar este ejemplo porque les va a servir. De aquí pueden construir muchas cosas adicionales. Flujo de entrada. Desde el inicio hasta el fin de archivo. Y al final se cierra. Entonces, se abre el archivo, se lee, se abre el texto del flujo, el contenido. Acuérdense que archivo actual es una cadena. Cuando nosotros estábamos ejecutando el ejemplo, es la cadena que yo escribía en el cuadro de texto, ¿verdad? Y entonces, en este caso, como estamos abriendo el archivo, pues se va al archivo, digamos que en el ejemplo, file name sería prueba.txt.
ya para ponerle valores a lo que estuvimos practicando. Entonces, guarda en el archivo, en el objeto, ¿verdad? En el objeto, guarda el nombre del archivo, por eso ese se llama archivo actal, porque ahí guarda el archivo. De ahí en el flujo de datos va a guardar el contenido, aquí lo vamos a poner, guardará en el flujo de datos el contenido de prueba TXT. ¿Ya? O sea que esto vamos a poner aquí para que cada línea de código tenga su comentario. Se guarda ahí. Esto lo muestra en el cuadro de texto. El flujo de datos lo muestra en el cuadro de texto. Flujo de entrada en el cuadro de texto. Lo vamos a poner todavía para dejar claro. El read to end quiere decir desde el principio hasta el final todo el contenido del archivo prueba TXT. ¿Ya? Y por último, pues, cierra el archivo prueba.txt. Ahí estamos explicando lo que hace cada línea de código. Con esto se ha terminado de programar la parte de la opción abrir. Vamos a darle doble clic a la opción guardar. Y entonces vamos a decir string writer. Oye, flujo de salida, porque es para escribir, va a ser igual a el contenido del texto creado a través de la cadena que se colocó en el cuadro de texto. Entonces, esta línea de código almacena en el flujo de salida ¿verdad? El contenido del archivo actual es prueba TXT. Y vamos a preguntar si el archivo actual, que es prueba TXT, es distinto de vacío. Entonces, el flujo de salida, si tiene contenido, quiere decir vamos a poner, se ejecutará solamente si el archivo no está vacío. ¿Qué es lo que yo hice al principio? Le di guardar y el archivo no lo habíamos abierto, entonces no sabía a qué archivo se estaba refiriendo.
el flujo de salida, en el flujo de salida se va a escribir lo que se coloque en el cuadro de texto. Y lo vamos a cerrar. Entonces, como que el ciclo es, vamos a poner aquí en la parte teórica, el ciclo del uso de archivos es abrirlo, leer información, leer datos le vamos a poner. Para escribir datos se puede sobreescribir el archivo o agregar datos nuevos y al final cerrarlo. Entonces ese es el ciclo de uso de archivos. Vamos a poner un poquito más grande la letra. El ciclo de uso de archivos es, no se les olvide, primero abrirlo, después leer datos si los tiene, si no tiene, pues escribir datos. Si esos datos van a borrar los que ya estaban, entonces se llama sobreescribir, o si van a agregar a lo que ya estaba, se llama agregar. Y por último, está cerrarlo. ¿De acuerdo? Esto se hace con close, con el método close. Para sobreescribir, se hace con el método write. Para agregar, se utiliza append. En modo append. Para leer datos se hace con read to end, por ejemplo, que es la forma más común, que quiere decir abrirlo, leer de principio a fin, ¿verdad? Estamos, entonces aquí con esto estamos repasando en forma teórica lo de los archivos. Entonces aquí estamos escribiendo lo que se ha puesto en el cuadro de texto, en el flujo de salida, o sea, en el archivo, y después se ha cerrado el archivo. Y después con eso se guarda. Vamos a programar el guardar como. Nuevamente ocupamos un string writer llamado flujo de salida. Vamos a ocupar esta clase. Vean, ahí dice, solicita al usuario seleccionar una ubicación para guardar el archivo. Para eso sirve esta clase. Y el objeto que se va a instanciar se llama guardar archivo. Entonces, ¿verdad?
Para eso sirve esa línea de código. Bueno, aquí no pusimos comentarios. Va a guardar el contenido del cuadro de texto en el flujo de salida. El flujo de salida es el stream y es el archivo. Cierra el archivo. Entonces ocupamos ese objeto que se acaba de crear, guardar archivo, se va a iniciar y nuevamente copiamos la ruta que tenemos arriba. Tiene que ser la misma ruta. La ruta la deciden ustedes, pero la que ponen arriba tienen que poner aquí abajo. Y entonces hoy va a decir que el objeto se encuentra sin ningún problema, entonces todo bien. Se guarda el archivo con el nuevo nombre especificado por el usuario. Está en File Name. ¿Verdad? Lo que se llama el File Name. Eso es lo que hace esa línea de código. Y en el flujo de salida ponemos el flujo de salida, ponemos el texto creado. Está guardado en la variable de string, archivo actual. Escribe lo que está en el cuadro de texto y se cierra el flujo de salida. Ya para ir terminando, vamos a... Aquí podríamos poner un close o un application.exit. Son equivalentes. Entonces aquí guarda la copia con el nombre especificado por el usuario. Direcciona el texto del archivo original. Escribe el texto. Cierra el archivo. Eso es lo que les queda ahí como explicación. Aquí, este sirve, podría ser también solamente close, ¿verdad? Cualquiera de los dos funciona.
Entonces ya se ha programado y ya podemos iniciar la solución. Nos aparece ahí. Lo primero que vamos a hacer es abrir. Y vamos a decir, vamos a abrir este que se llama nuevo, que tiene este contenido. Aquí lo podemos modificar y le ponemos ya hemos terminado de programar. Solamente nos resta probar la aplicación. Ya, le damos. O yo les digo, el file name de ahorita ya no es prueba, es nuevo. El file name es el nombre que el usuario escoge. Abrimos el archivo que se llama nuevo TXT, entonces el file name que estamos ocupando es nuevo. Si le damos guardar, va a sobreescribir lo que tenía. Entonces le vamos a dar guardar como y le vamos a poner ahorita a ese archivo. Ahorita TXT y le damos guardar. Entonces, si vamos al sistema operativo, ponemos nuevo, tiene el contenido original. Si vemos ahorita, tiene el contenido que acabamos de escribir en el cuadro de texto. El file name ahorita es el que está en este momento. O sea que el file name es el nombre de archivo que el usuario escoge cuando está probando el programa. Tenemos eso. Si le damos otra vez, le ponemos otro texto. Perdón. Tenemos otro texto. Y le damos simplemente guardar, lo va a guardar en ahorita. Entonces, eso lo podemos ver acá. Y ahí guardó, porque ese es el último file name que estaba activo. ¿Ya? Le damos a abrir, por ejemplo, a nuevo. Le damos a abrir a otra prueba. ¿Ve? Y ahí pone el contenido de estos archivos. Así que el programa funciona perfectamente. Mi sugerencia es, como ustedes bien dicen, yo les voy a compartir este se lo voy a poner ahí en el documento de Word, ya con los respectivos comentarios. Ya tenemos que tienen este documento que les va a quedar como refuerzo de la clase de ahora, de la tutoría. Y aquí tienen el código que recién acabamos de terminar de digitar y el resumen de la asesoría. Así que este archivo yo se lo voy a compartir y a través del WhatsApp les voy a compartir el proyecto, ¿verdad? Para que ya tengan ahí el ejemplo, estudienlo, traten de hacerlo por ustedes mismos, leyendo los comentarios para ir entendiendo lo que se va haciendo. Y si no hay preguntas, lo dejaríamos hasta acá. Ustedes mandan.
Una pregunta de mi parte, licenciada, gracias. Sí, ok. Entonces, jóvenes, Dios me los bendiga, se cuiden, estudien un montón, adelanten con el proyecto. Van bien en las notas, van bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Eh, yo siempre premio el esfuerzo, me gusta la sinceridad, así que cuando algo no les parezca, por favor, no tengan duda en un correo o en un WhatsApp personal, me lo escriben y hablando se entiende la gente. Se me cuidan, buenas noches, hasta aquí llegaríamos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bachiller Rodríguez Grijalva, estoy pendiente con sus notas, oye, porque pues tengo que calificarle su laboratorio número 1, porque como hasta hace poquito tuve acceso a su cuenta. Estamos pendientes, oye, primero Dios, la otra semana será bueno. Muchas gracias. Vaya, ya saben. Pasen feliz noche, jóvenes.